Hola, os presento la siguiente ponencia, la va a impartir Jesús Ángel Agustín, que es autor, artista plástico, investigador, formador, terapeuta y codirector de Flores Blancas y de este Salón Internacional del Péndulo. Y os dejo con esta ponencia tan interesante sobre el péndulo de cristal indígena. Perfecto, muchas gracias. Estamos de nuevo aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Mi ponencia viene acerca de lo que es el péndulo de cristal. Durante tiempo estaba muy interesado en poder trabajar con cristales y también trabajar con el péndulo, ¿no? Y entonces siempre habíamos pensado pues, en lo que sería el péndulo de cuarzo, el péndulo de cristal, ¿de acuerdo? Esta sería la forma de trabajo pues, que se nos ocurre como más fácil, más sencilla, más al alcance de nuestras manos. En el verano pasado coincidí con una compañera, una amiga, se llama Julia Caro, y me regaló este pequeño cristal de Herkimer. No sé si se aprecia, es un pequeño cristal muy bonito, originario de Nueva York. Y este cuarzo significó un antes y un después para mí. Es un cuarzo que entre muchas de sus propiedades tiene el desarrollo de lo que es el desarrollo espiritual de la persona. Nosotros cuando nos sintonizamos con él, nos vamos a desarrollar de una manera, yo diría que espectacular y emotiva. Realmente, cuando nos sintonizamos con él, en mi experiencia personal, desarrollamos una sensación de paz y calma extraordinario. Pues esto significó pues un desarrollo para mí, una investigación acerca de las posibilidades que se nos ofrece de desarrollo personal a través de los minerales, ¿sí? Y de allí que el título de la ponencia sea péndulo de cristal indígena. Cuando hablamos ahora lo veremos en lo que es en el PowerPoint, hablaremos del principio de cristal y el principio de indígena, que tiene que ver con lo original. Vale, ¿se escucha más? Así, si me acerco, ¿se escucha mejor? Escucharme una cosa. Te escuchamos, Jesús. Lo que no estoy intentando compartir tu PDF, tu ponencia, pero ayúdame. Sí, en ¿Dónde la la parte de tengo que arriba buscar? pone compartir y Sí, selecciona PDF y entonces sí. tienes que ir a mi PC. A tu Y PC, encontrarás, sí. ¿Y está en el sí, escritorio? Vale. Voy a ver si lo encuentro. Perdonad, ¿eh? ponencia 3. Ponencia 3 en alguna carpeta del Es escritorio. automática. Cuando tú pones compartir mi PC, te viene directamente en la carpeta ponencias. Un momentito. Ponencias. Ahora la he encontrado. Venga, voy. Número 3. Abrir. Perfecto. Muy bien. Si se escucha bien, aquí me dicen que sí, que se escucha bien, muchas gracias. Yo me voy a acercar más. ¿Aquí se me escucha bien ahora? ¿Sí? Se te escucha bien, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Mejor. Bien, pues nada. Vamos a empezar. Estaba hablando de un regalo y concretamente es este cristal de cuarzo que le llaman diamante de Herkimer. Decíamos que era original de la zona de Nueva York, del norte de América. Y decía que este cristal lo que hace es que fomenta lo que es el desarrollo espiritual de la persona. ¿De acuerdo? Habría el objetivo de lo que es la ponencia, que estaba liando, estaba haciendo una lectura de un comentario. El objetivo de la ponencia es la siguiente, es poder compartir con vosotros todo un desarrollo que hice a nivel personal. Siempre me había interesado la posibilidad de poder trabajar con la propia consciencia de la persona, ¿de acuerdo? Y esto estaría vinculado a través del péndulo. Y entonces, como decía al principio, se nos había ocurrido originalmente trabajar pues, con un péndulo de cristal de los que podemos encontrar con gran facilidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta técnica de proyección
de información con la consciencia con el péndulo de cuarzo, tuvimos problemas. No nos funcionaba como nosotros deseábamos. Y esto va a dar lugar a que hoy os expongamos una herramienta nueva de trabajo. ¿De acuerdo? Marta, por favor, pásame una página. Hay dos conceptos claves en lo que es el desarrollo de esto, de esta pretensión que tenemos de péndulo de cristal indígena. Uno es el concepto de original, de volver a lo más sencillo, a lo que es primogénito en la naturaleza, que es el cristal. Y por otro lado, la consciencia de la propia persona, y no solo de la propia persona, sino la consciencia universal. Porque nos hemos dado cuenta que la propia consciencia es limitada a las experiencias vividas. ¿De acuerdo? De allá que nosotros tengamos que la posibilidad de recurrir a una consciencia de algún tipo, le llamaríamos cosmovisión, como veremos en las próximas diapositivas, ¿de acuerdo? La cosmovisión nos va a permitir ir más allá de nuestra propia experiencia, porque si centramos nuestra consciencia en la propia experiencia puede ser muy limitada, ¿de acuerdo? Pasamos, por favor. Cuando hablamos de cristal, hablamos de la etimología de la palabra, tanto en griego como en latín, hablamos de hielo, ¿de acuerdo? Y es muy curioso esta palabra hielo, que sería lo que da lugar la etimología de cristallos, de cristallus, significa hielo, hace una referencia directo al agua. Por tanto, hay un vínculo original entre el agua y el cristal. Y esto nos va a permitir trabajar de cara al futuro con unas posibilidades muy grandes. Porque, como sabéis, el 70% de las personas, de lo que es el cuerpo físico, está compuesto de agua. Por favor. Muy bien, cuando hablamos de lo que es la constitución del cuarzo, pues está compuesto de dióxido de silicio. Y también encontramos que hay dos moléculas de oxígeno, al igual que en el agua. En el agua son dos de hidrógeno y una de oxígeno, pero están compartiendo naturaleza. Y eso, de nuevo, va a ser muy interesante cuando hagamos un trabajo con nosotros aplicando información, aplicando consciencia. Por favor. Muy bien. Cuando nosotros tomamos un cristal original y decíamos que viene por la condensación de vapor, tenemos que pensar, porque muchas veces se nos va de las ideas, ¿no? De que estamos trabajando con un producto original de la tierra. Nosotros acostumbramos a encontrarlos ya limpios, pulidos, cuando vamos a comprarlos a las tiendas, pero en realidad este mineral estaba en las profundidades de la tierra. Nosotros lo tomamos su referencia, tomamos su aspecto físico y podemos utilizarlo para nuestra transformación, ¿no? Decíamos antes que el cuarzo de Herkimer es muy especial por esa transformación que tiene, y si nos damos cuenta, realmente, lástima que es muy pequeño, estos cristales son muy pequeñitos, en la mayoría de los casos hay de grandes, pero por lo general son muy pequeños, pero se puede apreciar el aspecto de hielo, ¿no? Como decíamos, la etimología de la palabra, esto sería, si queremos, un trozo de hielo. Pues como decía, tomamos de la tierra y lo utilizamos, ¿no? Sabemos por las experiencias que hemos tenido de esta civilización y también de otras civilizaciones ya desaparecidas aquí en la Tierra, que el cuarzo nos va a permitir almacenar información, amplificar y va a facilitar la transferencia de esta información. Por tanto, de alguna manera, estos cuarzos son USBs que nosotros podemos aplicar en sistemas energéticos y, por tanto, toda la información va a dar lugar a una transformación. Y esto es muy importante, como veremos. Muy bien. Podemos almacenar información, podemos amplificarla, hacerla mayor y podemos transferirla, que es clave. Esto lo iremos viendo. Adelante, por favor. El objetivo en toda terapia, en todo propósito de transformación, sin duda ninguno, es equilibrar estados. Esta es la clave. La clave está siempre en equilibrar estados. Eventualmente nos puede parecer que estar con una visión positiva de las cosas es bueno, pero lo importante es equilibrar los estados entendiendo como integrando nuestros aspectos, tanto los positivos como los negativos. Es decir, aceptando las cosas como son, eso nos va a dar lugar a sensación de éxito personal. Esto es muy importante. A veces
pretendemos estar siempre en aspectos positivos, ilusionados, entusiasmados, pero no se trata de esto, porque esto nos daría lugar a lo que es el principio de polaridad, ¿no? Y esto quiere decir que si yo me sitúo siempre en aspectos muy positivos, muy entusiasmados y tal, hace que haya un movimiento del péndulo hacia ese grado, pero va a significar que en un tiempo voy a estar también en el grado contrario, en aspectos negativos, es decir, deprimido, decepcionado, entristecido. Si yo logro integrar mi vida y los aspectos emocionales que hay en mí, me va a dar lugar a un estado de claridad en mí, de confianza en todo momento. Esto es lo que nosotros pretendemos, ¿no? El estado de equilibrio. Por favor. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hablamos de frecuencias, pues que todo lo que acontece en nuestra vida, toda la realidad, la más evidente, esta camisa, este estado en el cual aquí y ahora yo estoy transmitiendo una información, todo esto tiene en realidad una carga energética, una frecuencia. Y eso va a significar que tanto la camisa tiene una frecuencia determinada expresada en hercios, en ciclos por segundos, del mismo modo mi estado energético aquí y ahora va a tener su frecuencia expresada en ciclos por segundo, o por ejemplo mis palabras, dependiendo de cuál es mi palabra que yo estoy expresando, va a tener una frecuencia u otra. Por tanto, si siempre fuéramos al origen, veríamos que en realidad estamos hablando de frecuencias y esto nos va a permitir poder trabajar desde un punto de vista cuántico, en el cual la partícula, que es la fijación eventual y la manifestación expresa de esa frecuencia, es eventual. Nosotros podemos trabajar en lo evidente, pero también en lo sutil, porque igualmente estamos trabajando con frecuencias. Y esto, a mi modo de ver, es muy importante, muy interesante y es el futuro, por no decir el presente, de cualquier proceso de sanación, de integración de una persona. Cuando hablamos de sanación estamos hablando de aspectos espirituales, psicológicos y emocionales, y cuando estamos hablando de curación haríamos referencia a aspectos más físicos. Por ejemplo, pues un dolor de muelas, por decir algo. Por favor. Muy bien. Y esto nos va a dar lugar a diferentes visiones, ¿de acuerdo? Una visión que es la más evidente, la más clara, es la que nosotros podemos tener de este momento, en esta realidad, ¿no? Lo más claro y evidente aquí es que yo estoy ahora mismo explicando un parecer y hay personas pues, que lo están viendo y que además pueden hacer un juicio de valor. Pues quizás sí o quizás no. Eso sería una visión. Cuando hablamos de metavisión, es la opción que se nos plantea a nosotros mismos de observarnos a nosotros mismos haciendo esta acción. Es decir, yo de alguna manera me puedo ver como yo aquí ahora estoy proyectando esta información. Y eso va a significar que no solo estoy viéndome a mí mismo, sino que estoy viendo el espacio evidente, por supuesto, pero también el contexto en el cual estoy dando esta opinión, ¿de acuerdo? Contemplando otras realidades que inicialmente no se contemplaban. Y quiero decir con esto que cuando yo estaba en mi posición de visión, simplemente estaba dando, entre comillas, mi rollo. Cuando yo estoy hablando desde una visión de metavisión, estoy tomando una visión asertiva de la realidad. Y eso significa que estoy teniendo en cuenta que además de este cuerpo que está hablando, de este alma que está hablando y de este espíritu que está expresándose, también está dando un mensaje a diferentes espíritus, almas y personas. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando de que la metavisión es más inclusiva que la visión personal. ¿Sí? Pero como decíamos al principio de todo, esta metavisión está marcada por la experiencia personal que uno pueda tener. Y por tanto, esta experiencia puede estar limitada por las propias experiencias y por tanto no es inclusiva en cuanto lo es la visión o la cosmovisión, que incluye la visión propia, pero también la visión de las demás personas, seres, entidades y realidades históricas que han acontecido en el presente y en el pasado y seguramente en el futuro, no lo sabemos. Quiero decir con esto que mi visión de la realidad está muy limitada, que inicialmente es una visión que puede dar lugar a una metavisión en la cual lo que hacemos es incluir más factores que se dan en una misma situación y luego por fin lo que es la cosmovisión, que sería la inclusión total y universal, ¿de acuerdo? Y esta me va a dar
lugar a que yo tenga unos conocimientos mayores y desde mi ignorancia poder, de alguna manera, recuperar información que yo desconozco en este momento. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Muy bien, cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de orden. Cuando estudiamos la etimología de orden desde el griego, nos habla, perdón, cuando hablamos desde cosmos, la etimología procedente del griego nos habla de orden. Y esto es muy importante, porque cualquier desorden va a generar cualquier estado de disfuncionalidad, de falta de coherencia, de enfermedad, ¿de acuerdo? Si yo soy capaz de ordenar las cosas, me va a dar estructura, equilibrio y armonía. Por tanto, lo que todo el mundo quiere, creo yo, es orden, es equilibrio, es estructura y armonía. De allí que nosotros podamos recuperar a través del flujo energético este patrón energético de cosmovisión, como veremos a través de la herramienta que vamos a presentar. Adelante, por favor. Muy bien. Había hecho referencia a la parte espiritual, el espíritu que está en mí, al alma, a la personalidad y al cuerpo físico. Por tanto, estamos hablando de tres cuestiones principales. Una es que mi realidad está formada por una parte espiritual y por una parte evidente que es material, que es la que vemos todos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un proceso de prefiguración, de ordenación de esta realidad a partir de unas frecuencias que son poco densas, incluso podemos decir que son cuánticas, porque son simplemente frecuencias y no son partículas, pero finalmente observaremos en la realidad una materialidad, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en este pequeño esquema que hemos creado de círculos, en realidad es la base de lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida, para mí, es un paradigma. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Gracias. Sí. El árbol de la vida es un paradigma sí. en el cual nosotros nos podemos proyectar y encontrar cuál es mi realidad. Vemos en el árbol de la vida aspectos que tienen que ver con una realidad espiritual, por tanto transpersonal, y vemos cómo va descendiendo este flujo energético desde lo más espiritual, de lo menos material a lo más material. Si tomáramos una referencia más exhaustiva del árbol de la vida, veríamos que la esfera, la más alta, que corresponde al número 1, a Keter, es la fuente. Y esta fuente va descendiendo esta energía hasta manifestarse en la última, que corresponde a la número 10, que es Malkut, que es la extrema final de todo, que es la materialización. Si nos fijamos cuando hablamos del árbol de la vida, en realidad la número 10, la esfera número 10, que he dicho que está abajo del todo, representa el fruto de este árbol. Por tanto, habría que ver el árbol de una posición que está invertido. Es decir, las raíces estarían en la fuente, en la número 1, arriba del todo, y los frutos, el sabor de la gestión de esta energía, estaría en la esfera número 10, en Malkut, ¿sí? Que es la esfera más material, la más evidente. Por tanto, nosotros, en cualquiera de los momentos de nuestra vida y en cualquier creación que nosotros hacemos, tiene que ver con un proceso de materialización que inicialmente parte de una idea. Y esta idea está marcada por una frecuencia que nada tiene que ver con la frecuencia de materialización final. Es decir, este salón internacional que un día fue ideado, finalmente se ha expresado hace un año y esta es la segunda edición. Fijamos cómo de una idea ha ido tomando forma hasta que, gracias a Dios, hoy, aquí y ahora, podemos disfrutar de este salón. ¿Sí? Pásame, por favor. Muy bien. Y aquí es la clave de lo que queremos compartir en el día de hoy, que es la utilización de este cuarzo. Este es un cuarzo denominado cuarzo de Vogel. Este cuarzo fue creado por Marcel Vogel y en el cual él se encontró dificultades al igual que nosotros cuando él quería trabajar con un cuarzo. Él veía que sí, que el cuarzo lo que hacía era amplificar información, pero tenía dificultad para que esa información perdurara en el tiempo y fuera coherente. A través de esta forma, de este cuarzo, que es facetado, nos encontramos que
podemos proyectar información de manera coherente, que se mantiene en el tiempo. Es decir, que aquella información que yo puedo proyectar a través de la mente, la puedo vehiculizar con este cuarzo y transferir a mí mismo o a otra persona o bien a un agua, por ejemplo, y llevar esa información proyectada por mi conciencia y expresarla y materializarla en un sistema energético. Es muy importante y muy interesante. Si nos fijamos, cuando hablamos de información, hemos separado in y un guión formación para evidenciar que estamos hablando de en formación. Cada vez que yo proyecto una información estoy creando una realidad, estoy formando una realidad y esto es clave, es súper importante porque primero de todo nos va a hacer responsables de todo aquello que decimos, hacemos y pensamos, porque estamos creando, somos padres de una realidad y esto nos tiene que hacer responsables de nuestras criaturas. Pero llevándolo al tema terapéutico, que quizás es lo que nos interesa, podemos proyectar información y crear realidad. Y este material nos va a permitir hacerlo con garantías y sobre todo va a perdurar en el tiempo. Por favor. Muy bien, esta es la fotografía, es este cuarzo. Quizás en la fotografía se vea mejor. Esta es la herramienta de trabajo. Muy bien. Marcel Vogel merece la pena destacar. Es un señor que, como decía antes, se encontró en una situación muy parecida a nosotros. Él era creador de material para ordenadores, trabajaba en IBM y, como sabemos, los cuarzos se utilizan y se utilizan a día de hoy como herramientas de transmisión de información. Entonces, él lo que hizo fue trabajar a nivel nacional con IBM. En su momento ya desarrolló lo que hoy conocemos como el cuarzo de Vogel y creó una escuela de trabajo de estos cuarzos. A partir en 1991 fue cuando Marcel Vogel murió, pero nos dejó estas herramientas que son extraordinarias. Por favor. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona lo que es el cuarzo de Vogel facetado. Decíamos que era muy importante. Si nos damos cuenta, este cuarzo, tal cual está ahora, nos puede recordar al árbol de la vida, que antes hemos nombrado. Hay una pirámide aquí, y esta parte de aquí sería la esfera número 1, Keter, y hay una esfera aquí abajo, que corresponde a la esfera número 10, Amalkut, ¿de acuerdo? En los lados hay otras esferas que van a significar nuestro trabajo de desarrollo personal. Pero lo más importante sería, si decíamos que la número 1, que es Keter, es la fuente, y decíamos que es la fuente divinidad, de la divinidad, desde aquí vamos a tomar la energía universal y nosotros a través de este cuarzo vamos a hacer que sea coherente esta información y yo la pueda transferir a algo en particular. Pues estamos haciendo esta movilización energética de la parte espiritual a la parte material, ¿vale? A través de esta pirámide voy a tomar fuerza, voy a tomar información y, como digo, la voy a través de esta estructura facetada de cristales, lo va a convertir en una información coherente. Cuando hablamos de coherencia es que se mantiene en el tiempo, va a ser uniforme, no va a ser dispersa, lo va a focalizar igual que un láser. Y finalmente, a través de esta otra pirámide, va a hacer un disparo y va a concentrar toda esta información allá en el lugar en el cual yo dirija esta información. Por tanto, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de un péndulo propiamente indígena de cristal, sino que el proceso que nos ha llevado a trabajar con esta herramienta fue el querer desarrollar un péndulo de cristal original. ¿De acuerdo? Por favor. Muy bien. ¿Cómo trabajamos con él? Pues ciertamente es sencillo de trabajar. Nosotros tomamos este cuarzo, tomamos la energía universal con patrones que quizás desconozcamos, pero que entendemos que son positivos para nosotros. Imaginemos, cuando yo hablo de amor incondicional y lo defino como tal, lo estoy limitando a mi experiencia personal. Pero si yo soy capaz de sintonizar con amor incondicional, con una cosmovisión, esto va a significar que va a ser independiente de mi visión particular y que, por tanto, ese patrón va a ser un patrón original. Y ese patrón original yo lo puedo transformar, lo puedo dirigir con un sistema energético. Por tanto, lo que hacemos es tomar esa energía, esa información universal
en particular el amor incondicional, lo transfiero, lo hago que sea coherente esa información y a través de esta punta la traslado a un sistema energético, como hemos dicho antes, ¿vale? Y esa información, en este caso de amor incondicional, tiene una frecuencia determinada y esa frecuencia va a ser aplicada en el sistema energético. Por favor. Muy bien. Y en este caso, ahora vemos la ilustración con el objetivo que queríamos, ¿no? Que es equilibrar estados. La diferencia entre esta diapositiva y la anterior es que la primera estaba desequilibrada, primaba lo positivo. Sin embargo, en esta está en equilibrio tanto lo positivo como lo negativo. Estamos integrando las polaridades, que es lo que deseamos, ¿no? El estado de plena conciencia, de saber que la realidad la estamos creando y que hay momentos para todo. Es decir, no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar mal, pero lo importante sería el entender que esos valores, ese grado de oscilación, nosotros lo podemos armonizar, lo podemos equilibrar y es lo que va a dar lugar a la salud a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Muy bien. El amor no solo entendido como estas cuestiones emocionales, es decir, de sentir amor, que está muy bien y es necesario, sin duda ninguna, pero lo que vemos como importante tiene que ver con una fuerza expresada desde la ciencia si queremos. ¿Por qué? Porque el amor es cohesión, es unidad. Cuando no sentimos amor, sentimos sobre todo soledad y esa soledad es distanciamiento, el sentirme diferente al otro y por tanto pongo separación. Entonces, el cosmos, la cosmounión, la cosmovisión, está marcada por entender que formamos parte de un todo y que si yo estoy bien, va a repercutir en todos y en el todo, por supuesto, pero si yo estoy mal, también va a repercutir en el todo. Y por tanto, si yo quiero contribuir a través del amor, lo que tengo que procurar es estar yo bien para poder ayudar a los demás a que ellos estén bien. ¿De acuerdo? Entonces, más allá, como decía antes, de una afección emocional, de sentir amor, en realidad el amor sería una frecuencia, como hemos hablado hasta ahora, ¿no? Una frecuencia de unión, de comunión. Y esto nos va a marcar la experiencia de estar bien, de gratitud, de sentirme bien con el mundo y conmigo mismo. Adelante. Pues gracias, paz y conciencia. Muchas gracias por estar aquí. Y quedo a vuestra disposición si hay preguntas acerca de lo expuesto. Súper interesante la aplicación para la salud y para el equilibrio de la persona, tanto mental y espiritual. Si alguien tiene si tenéis alguna pregunta, también lo podemos aplicar si desea algo. Se lo trasladamos a Jesús. Si alguien quiere... Preguntan que cómo lo trabajarías. Claro. ¿Cuál es la dinámica de una sesión? Nosotros trabajamos con esta herramienta. Nosotros trabajamos con lo que es la conciencia, ¿de acuerdo? Vale, vamos a esperar que lleguen las preguntas. Perfecto. Muy bien, en realidad, como decía antes, el título original es el péndulo de cristal indígena, pero que de esa propuesta que nació hace unos meses, lo que fue derivando a una herramienta que es el cuarzo de Vogel, ¿de acuerdo? El cuarzo de Vogel, como decíamos, es un amplificador, un transmisor y un registro de información. Nosotros podemos incorporar esta información, la información que queremos, descargada desde la cosmovisión, ¿de acuerdo? La podemos registrar para que esté disponible para nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No es necesario canalizarla cada vez que la utilizamos, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer una canalización y una amplificación, pero también puede estar registrada y ya disponer de ella, ¿vale? El hecho de tenerla registrada significa que no es necesario que yo haga la introducción de esta información en el cuarzo, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos? Nosotros trabajamos con lo que es la herramienta cuarzo de Vogel. Tenemos una forma de tomarlo para aplicar la información, ¿de acuerdo? En esencia, para hacerlo muy fácil y muy sencillo, pero claro, todo esto necesita de una experiencia previa, tomamos una de las puntas de este cuarzo
y de esta manera abrimos el sistema energético del cuarzo y está emitiendo información. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Que yo puedo canalizar o puedo tomar la fuerza ya registrada que hay en el cuarzo. En el momento en el cual yo le aplico esta información, es decir, hago un clic, clac, esta información va a salir disparada. ¿Sí? Entonces, esta punta, que es muy afilada, me va a hacer de láser para aplicar la información donde yo quiera. Podemos trabajar directamente con personas en presencial, es decir, imaginemos que yo aquí tengo una persona y yo le aplico la información. Inicialmente, como digo, para hacerlo fácil de entender, se la voy a aplicar en el timo, en la glándula timo, voy a darle toda la información. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, yo le doy la información que considero que es oportuno, puedo verificar y testar con el péndulo, con un péndulo auxiliar, y voy a hacer su aplicación. También puedo trabajar a través de gráficas que nosotros hemos creado. Hay una que corresponde a lo que es el árbol de la vida y aplicamos la información en las diferentes esferas. Es decir, podemos trabajar con esferas emocionales, podemos trabajar con esferas de programaciones subconscientes, podemos trabajar con esferas que tienen que ver con la capacidad para poner límites, para fijar mi capacidad de permitir o no permitir, ¿no? Hay personas que tenemos dificultades en ocasiones para poner límites o a veces somos muy estrictos, ¿no? Pues esta corresponde a la esfera número 5. Nosotros podemos aplicar información para que logremos el equilibrio, ni por exceso ni por defecto. Podemos trabajar con la gráfica habitual que nosotros trabajamos desde punto péndulo hebreo, que es esta gráfica de trabajo a distancia, para facilitar el envío de información a distancia. Esta también lo hace, por supuesto. Esta es una gráfica especializada para trabajar con este cuarzo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una forma de trabajar. Trabajaremos diferentes aspectos dentro de una consulta basado en la información que está ya registrada en este cuarzo o bien la que yo puedo canalizar en el momento dependiendo de las necesidades de mi cliente. ¿Más cuestiones? Te preguntan también, Jesús, que cómo se carga esa energía en el Claro. cuarzo y cómo la transmites. No sé si Bueno, ha creo que lo he definido. quedado Nosotros tenemos la contestada. posibilidad de ofrecer cuarzos ya programados con 20 utilidades, ¿de acuerdo? Y otra es la posibilidad de que la persona pueda aprender con nosotros a programar los cuarzos y canalizar la información. Decía que hay posibilidad de grabar toda la información. Es muy grande la capacidad que tiene. Antes decía que sería como un USB este cuarzo, pero nosotros podemos trabajar de tal manera que como conectarnos a internet, pedir un patrón energético desde la cosmovisión y aplicarla en el momento a la persona, de acuerdo con lo que nosotros intuimos, y podemos valorar si es correcto o no esta intuición a través del péndulo. Un péndulo auxiliar para verificar esta información. ¿Sí? Este cuarzo está Te programado preguntan para que se también que limpie cómo el se mismo. limpia este cuarto. ¿De acuerdo? En realidad estamos trabajando con un software de un ordenador. Si tú ya le das la información, él mismo lo va a realizar. O sea que es genial. Es decir, cada vez que nosotros tenemos una interacción con alguien, ya sea presencial o a distancia, por supuesto que nosotros nos vamos a... Especialmente el cuarzo, no tanto nosotros, porque ya este cuarzo está preparado para proteger energéticamente al operador, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que este cuarzo tiene una interacción con el cliente y se va a cargar, pero está programado para limpiarse. El mismo se limpia. Muy bien. Me preguntan también si podéis hacer un ejemplo, Claro, si hay un un voluntario, ejemplo práctico, si podéis poner. vale. Pues, Hay un voluntario. Hay dos voluntarios. Por favor, nombre y apellidos de los voluntarios. Yolanda López. Vale. Bien, pues vamos a trabajar con Yolanda López. Yolanda López. Y voy a hacer una aplicación, ¿de acuerdo? Ana. Venga.
Muy bien. Pues teníamos tratamiento de Yolanda López, una muestra, y hacemos otro más si queréis. Tenemos a Esther Suárez y Ana. Ana, necesitaríamos también tu apellido. Vale, pues Ana aplicamos a Esther Suárez. Esteban y Esther Suárez. A ver si hay tiempo. Vale, perfecto. Esther Suárez ya está tratada. Si ella nos quiere comentar. Y después tenemos a otra persona. Vale. Tenemos a Ana Esteban. Vamos a una solo, Ana Esteban. Tenemos 3 personas más. No sé si nos dará tiempo. Vamos a hacer una persona más. Ana Esteban. Vale, perfecto. Venga. Esther Suárez dice que agradece el tratamiento. He notado cosquilleo en las manos. Gracias. Hay una pregunta de antes de una persona que preguntaba Nosotros nos que dónde puede tendría que mandar adquirir este no es un péndulo. péndulo, insisto, no es un péndulo, es una herramienta de trabajo. Nos puede mandar un email a fresblancas, hola@fresblancas.org, y ahí le damos información de lo que es la herramienta de trabajo. Porque como decía, o bien se puede comprar tal cual o bien programada. Muy bien. Con 20 aplicaciones. Hay una pregunta que dice Mónica, dice, ¿cuándo se aplica? Perdón, ¿cómo aplica? ¿Es lo que ya tiene cargado el cuarzo o para cada persona es diferente? Como decía, hay 20 aplicaciones universales para poder aplicar a una persona. Es decir, tienes 20 posibilidades de aplicación directa. Y como decía antes, el operador puede tomar patrones universales y aplicarlo para la persona de manera intuitiva, ¿no? En uno de los casos de las compañías a las cuales hemos tratado, ha habido una sensación de que había magia ritual sobre ella, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es quitar esa energía nociva para proyectar luego información positiva, porque si está esa maraña energética no vamos a poder hacer nada, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos opciones de trabajo diferentes aplicadas a las necesidades.
podemos, como decía antes, o bien tener este cuarzo programado con 20 meditaciones, o bien hacer la formación para poder introducir todos los patrones energéticos que deseamos. ¿De acuerdo? Preguntan, ¿tú piensas Exacto. lo que vas Nosotros lo que hacemos es, como operador, a sintonizar con tratar las y luego necesidades lo que tenemos proyectas? nuestro cliente, verificarlas con, si queremos, con un péndulo auxiliar, y a partir de ahí tomamos un patrón original a nivel de cosmovisión. Por eso decía a lo largo de la ponencia que mi visión es muy limitada, mi metavisión es más amplia, pero lo que nos interesa es trabajar con la cosmovisión, en la cual mis experiencias personales no van a limitar los patrones energéticos. ¿De acuerdo? Es decir, que yo tomo una energía, una frecuencia, y la transfiero. No pasa por mí directamente, sino que estoy transfiriendo un patrón universal. Ana, a ver, que Ana decía que con los ojos cerrados veía color verde cuando la has tratado. Perfecto. Mucho hormigueo, Yolanda, cuando tenemos cuerpo y calor. hormigueo, estamos hablando de la vibración, y cuando estamos hablando de calor, por lo general estamos hablando de que la energía está incidiendo. Hay una resistencia que va a estar generando un bloqueo y, por tanto, ese calor que sentimos. ¿De acuerdo? Y eso va a significar que si nosotros tenemos que prolongar el tratamiento en el tiempo, tenemos que estar más tiempo en estado, quizás 5 minutos, por supuesto, habría que hacer un tratamiento mayor. Pregunta si puedes hacer una demostración Esto suena a reto, ¿no? Juan Antonio Alfara. Muy bien, vas a hacer un tratamiento. No lo sé, ya verás. Vale, perfecto. Venga. Pregunta Yolanda, ¿pero tú sabes lo que No. hace falta a la Tú persona o no hace percibes falta saber qué necesita lo que cuando necesita la se hace un persona de acuerdo con tratamiento? la sintonización que tú haces con su sistema energético, ¿de acuerdo? La cosa está en que nos podemos equivocar, y por tanto lo que hacemos es verificar con un péndulo auxiliar si es correcto o no, eso que nosotros hemos percibido, ¿de acuerdo? Como sabéis todos, el péndulo nos va a decir si sí o si no, si es adecuado ofrecerle una frecuencia energética de, no sé, sanar traumas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y me va a decir si sí o si no. Tener presente, además, esto se ve más en lo que es la formación y tal, ¿no? Cómo la aplicación de determinadas frecuencias secuenciales van a fomentar y a facilitar la transformación. Es decir, que una frecuencia en la que nosotros intuyamos, o bien estas 20 que hay aplicadas, el aplicarla una delante de la otra va a significar una transformación mayor. Si yo aplicara una delante de la que yo tenía intención de poner, no va a tener el mismo rendimiento, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de economía de frecuencias, pero esto es como es bastante más largo de explicar aquí, ahora no es el momento, creo.
Si hay tiempo, hay a Ángel Calvete, quiere también una demostración, y Francesc Fernández. Y había también una chica, Rosa, a ver, Rosa Escallada. Yo creo que sí. ¿Quién ha sido el primero en Pues escribir? 4 minutos tenemos, 4 o 7 Pues minutos. hagamos un tratamiento. A las personas que han recibido Rosa tratamiento, si nos Escallada pueden ha explicar escrito cómo se han primero. sentido, estaría bien. ¿Vale? Vale, perfecto. Muy bien. Comentan que han tenido mucho hormigueo en las manos, como si flotaran, y que han conectado Estupendo. mucho Nosotros en sí cuando mismos. trabajamos, Se han sentido muy conectados. para poder trabajar con un cliente, previamente tenemos que hacer un autotratamiento. Y a partir de aquí, el operador está bien y es capaz de gestionar esa información, esa frecuencia que va a tomar del cosmos. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy recomendable esto porque cada vez que hagamos una consulta nos hacemos tratamiento a nosotros. O sea que esto es un extra muy, muy interesante. Bien. ¿Más cuestiones? Muy bien. Hay 2 personas más, ¿no? Si quieres. Vale. Hay una persona que lo había pedido antes que Rosa. Perdonad, voy a revisar el chat. Ana Esteban, lo hemos hecho, ¿no? Ana Esteban. Ana Esteban. Vale. Ay, no sé, a ver, decirme la persona que lo ha pedido antes de que Rosa Escallada, por favor. Rosa Escallada dice que ha sentido movimientos como tics nerviosos. Con el tema de temperatura, estaría relacionado con ciertos bloqueos, pero todo se puede liberar, por supuesto. A ver, Ana, a ver si soy capaz de rescatar quién es la persona, que no lo veo. Bueno, yo creo que la hemos tratado, ¿no? Bueno, Ana Esteban, sí. Esteban. ¿Lo has hecho o no? ¿Sí? Vale. No hay nadie que nos hemos... Yo ya estoy... Ah, vale, perdón. Me estoy haciendo un poco de Ana Carlos, no sé quién es. Bueno. ¿Quién es Ana Carrés es? Le piden... Bueno, creo que me he creado un poco de... Hace rato. Dime, por favor, tu nombre completo, de nuevo. Y ya Jesús acaba contigo. Ángel. Ah, vale, vale. No, Ángel lo pediste después creo, ¿eh? Ángel Calvete.
es quien está pidiendo. Si le puedes hacer el último tratamiento, perdonad. Vale, perfecto. Muy bien. Jesús ha generado mucho interés en esta herramienta tan impresionante, con el tema de besabilidad y de hacer tratamientos. Rosa dice gracias, me interesa mucho, muchas gracias. Ha anotado su omóplato izquierdo, que es donde es como si tuviera un clavado, un cuchillo, cuando tiene la magia en ese lugar. Y bueno, fascinante. Muchas gracias. A ver si Ángel nos dice a ver qué he tenido. Sí, su impresión de la última persona que le ha tratado Jesús. Bueno, debe estar aún asimilando el tratamiento. Justo. Bueno, lo dejamos aquí, familia. Muchísimas gracias, Jesús, por este súper interesante. Bueno, muchas gracias dice por Ángel que ha notado noté amplia respiración y duración en todo el cuerpo. Gracias. Y hacemos un breve descanso de unos 5 minutitos y volvemos a la 1 con Miguel Grúas y su ponencia. Descansamos un poquito. En 5 minutos volvemos.